El cielo estaba claro cuando lo arrestaron. Yo solo observé mientras el hombre que mató a mi hijo bajaba la cabeza por primera vez. No grité, no lloré, solo le dije, ahora entiendes lo que pesa una tumba vacía. Y el viento se llevó su nombre. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios. Me llamo Mercedes Valcárcel. Tengo 73 años. Y esto fue lo que realmente ocurrió. El cementerio se fue vaciando poco a poco. Las velas temblaban bajo el viento. El sacerdote me tocó el hombro. Él descansa en paz, doña Mercedes. Asentí sin mirarlo. Descansar, sí, pero yo no. Caminé hasta el coche. El chofer del tanatorio me ofreció un pañuelo. Lo rechacé. La lluvia ya estaba haciendo ese trabajo. En el asiento trasero, volví a abrir el teléfono. Otra publicación, otra sonrisa de Claudia, otro cóctel, otro hombre al fondo que no reconocía. Las fechas no mentían. Las fotos se habían subido mientras el cuerpo de mi hijo aún estaba en el depósito judicial. El dolor se transformó en algo distinto. No era ira, era una claridad fría, como si el agua me hubiera limpiado la ceguera. Lo mataste en vida, murmuré, y ahora lo celebras. Llegué a casa y colgué el abrigo empapado. El eco de la soledad llenó el pasillo. En la repisa, su retrato sonreía. Mi hijo, con esa mirada buena, ingenua, tenía 38 años. Ingeniero, esposo, padre y víctima de una mujer que nunca lo amó. Encendí una vela. Te prometo, hijo, que tu nombre no quedará en sus manos. Me senté en el sillón del salón, con la foto en la mano. El reloj del comedor marcaba las 6:15. Cada tic-tac era una cuenta regresiva. Había empezado algo. Y aunque nadie más lo supiera, esa tarde nació mi propósito. Abrí un cajón. Dentro, carpetas viejas de su empresa. Contratos, nóminas, facturas. Recordé las veces que Álvaro hablaba de su negocio. Claudia me ayuda con las cuentas, decía, orgulloso. Ayudar. La palabra me pesó como piedra. El teléfono vibró otra vez. Mensaje del banco. Movimiento inusual detectado en la cuenta de la sociedad. La casualidad no existe cuando una madre ha perdido a su hijo. Tomé una libreta y comencé a escribir. Fechas, nombres, cantidades. No necesitaba un detective. Solo paciencia. Fuera la lluvia se volvió más fuerte. Dentro, mi respiración se volvió calma. En esa quietud comprendí algo. El silencio de una madre puede ser más poderoso que un grito. Los días siguientes fueron una rutina de aparente calma. Vecinas trayendo comida, llamadas de pésame, y yo, con una sonrisa cortés, repitiendo frases vacías. Gracias, sí, él está en paz. Nadie sospechaba que detrás de esas palabras se estaba tejiendo una red. Cada noche, revisaba los movimientos bancarios. Pagos a una agencia de viajes. Transferencias a una cuenta nueva en Panamá. El nombre del titular me heló la sangre. Claudia del Río, mi nuera, mi enemiga. Fui al despacho del notario, donde mi hijo había registrado su empresa. Notaría 17, folio RP 2025, Nenielía en 3, inscrito en el registro de la propiedad. El notario, un hombre de bigote gris, me reconoció. Doña Mercedes, lamento su pérdida. ¿En qué puedo ayudarla? Solo quiero entender lo que mi hijo dejó y quién tiene derecho a tocarlo. Me entregó una carpeta, papeles sellados, con firmas que reconocía y otras que no. El trazo de mi hijo era firme. El de ella, torpe, reciente. Esto se modificó hace un mes, dijo el notario, frunciendo el ceño. ¿Un mes? Repetí. Sí, antes de... bueno, antes del fallecimiento. Me temblaron los dedos al tocar esos documentos.
un mes antes, justo cuando él empezó a enfermar. Salí de la notaría con la certeza de que su muerte tenía más sombras de las que imaginaba. Claudia no solo había celebrado su partida, tal vez la había precipitado. Esa noche no dormí. Me senté frente al retrato de Álvaro y hablé con él como tantas veces antes. Te quitaron todo, hijo, pero no el amor que dejaste. Y ese amor será mi arma. Encendí una vela más. La casa se llenó de reflejos dorados. La lluvia golpeaba los cristales. Cada gota parecía marcar el compás de mi plan. Primero, el silencio, pensé. Luego, la verdad. El amanecer llegó sin que yo cerrara los ojos. El olor a cera y humedad flotaba en el salón. Las velas seguían ardiendo frente al retrato de Álvaro. El silencio era espeso, solo interrumpido por el crujir del reloj. Me levanté despacio. El suelo frío me devolvió a la realidad. En la mesa, la libreta con mis notas parecía mirarme, exigiendo más. Tomé una taza de café y la llené hasta el borde. No tembló. Mi pulso ya no era el de una viuda, era el de una madre que había decidido actuar. Encendí el ordenador. Busqué el correo de mi hijo. La contraseña aún era la misma que usaba de niño. Pichón 92. Entró sin dificultad. Bandeja llena. Mensajes de su empresa, del banco, del abogado. Y entre ellos, correos de Claudia. Asuntos triviales. Nos vemos en la cena. Firma urgente. No olvides el médico. Pero uno llamó mi atención. Fecha: 3 días antes de su muerte. Asunto: contrato cerrado. No digas nada a mamá. Lo abrí. Un PDF adjunto, con una transferencia de 120.000 euros a una cuenta extranjera. La firma de Álvaro estaba allí, pero el tono del correo no era suyo. Copié el número de cuenta. Luego llamé a la oficina de su empresa. Oficina de Inversiones Valcárcel, buenos días. Buenos días, dije con calma. Habla la madre del fundador. Hubo un silencio. Doña Mercedes, lo sentimos mucho por su pérdida. Gracias. Necesito hablar con alguien que haya trabajado con mi hijo el último mes. Me pasaron con su secretaria, una joven llamada Lucía. Su voz sonaba tensa. Señora, yo no sé si puedo hablar de eso. Lucía, no te estoy pidiendo un favor. Te estoy pidiendo justicia, le dije. Hubo un silencio, luego un suspiro. Él estaba preocupado. Decía que faltaba dinero, que las cifras no cuadraban. ¿Y habló con su esposa? Sí. Ella le dijo que eran ajustes contables. Pero después él se enfermó. Apunté cada palabra. Lucía me prometió enviarme los correos internos. Colgué con un nudo en el estómago, pero no de tristeza. Era un hilo de certeza. Esa mañana, cuando el sol ya se colaba entre las cortinas, encendí la televisión. Y allí estaba otra vez, Claudia, entrevistada en un programa de sociedad. Hablaba de seguir adelante, de honrar la vida. Llevaba el mismo vestido blanco que usó en su boda. Las tragedias te hacen fuerte, decía, sonriendo. Yo aprendí a priorizarme. La apagué. El silencio volvió a ser mi aliado. Por la tarde fui a ver a mi sobrina Natalia, abogada en un pequeño despacho de Sevilla. Su oficina olía a papel nuevo y café. Tía, estás muy delgada. No tengo hambre de pan y, hija, tengo hambre de verdad. Le mostré los papeles, las transferencias, las firmas. Ella los revisó en silencio, una ceja arqueada. Esto es grave, tía, muy grave. Quiero saber si puedo hacer algo. No sin pruebas legales. Pero si esto es lo que parece, podría ser malversación. Natalia encendió su portátil y buscó los movimientos de la sociedad. Aquí hay un patrón. Cada retiro coincide con pagos a esa cuenta extranjera. ¿Puedes rastrear a quién pertenece? Con tiempo, sí.
y con una orden judicial. Levanté la vista. No tengo tiempo. Ella va a volver del crucero en 3 días. Natalia guardó silencio, pensativa. Luego sonrió. Entonces, empecemos por otro lado. El testamento. Me acompañó a la notaría 17, donde días antes había estado. El mismo notario nos recibió. Ah, doña Mercedes, veo que vuelve con refuerzos. Mi sobrina es abogada. Le dije, queremos revisar la escritura de herencia. El hombre asintió y buscó entre los archivos. Sacó una carpeta amarilla. El documento tenía una cláusula añadida recientemente. En caso de fallecimiento, la totalidad de los bienes comunes quedarán bajo la administración de la cónyuge, Claudia del Río. Natalia se inclinó hacia mí. Esto no lo redactó tu hijo, tía. Aquí falta su rúbrica principal. El notario frunció el ceño. Curioso. Esa página se añadió después del sellado original. Mi corazón golpeó fuerte, pero mi voz siguió serena. Entonces habrá que demostrarlo. Salimos con las copias. La lluvia había cesado. El cielo gris parecía respirar conmigo. De camino a casa, Natalia me miró de reojo. ¿Qué vas a hacer ahora? Esperar. ¿Esperar? A que regrese. Los peces se atrapan cuando creen que el agua es segura. Esa noche, repasé los videos del funeral que algunos asistentes habían grabado. Y en uno, detrás de mí, noté algo extraño. Una figura con un paraguas rojo, observando desde lejos. No era familiar. No era vecino. Amplié la imagen. El rostro era borroso, pero reconocí el abrigo beige de Claudia. El crucero, al parecer, no había sido tan lejano. Así que estabas aquí, susurré. Solo querías ver el espectáculo. Guardé el video y lo copié en un pendrive. Ese sería mi as bajo la manga. Durante 3 días, nadie me vio. Apagué el móvil, cerré las persianas, preparé cada documento. Lucía me envió los correos. Natalia consiguió el contacto de un perito calígrafo. Y yo escribí una carta, una que entregaría en el momento exacto. Cuando el timbre sonó al 4.º día, supe que era ella. Claudia, bronceada, perfumada, vestida de blanco. Traía flores, como si los muertos las necesitaran, y una sonrisa ensayada. Mercedes, necesitaba verte. Pasa, dije abriendo la puerta. Su perfume invadió la casa, el mismo que usaba el día de la boda. Se sentó frente a mí, con fingida ternura. Tu hijo quería que fuéramos felices. Él querría que yo siguiera adelante. La miré sin pestañear. Y lo haces muy bien. Hasta el Caribe te aplaude. Se tensó. ¿Qué insinúas? Nada, hija, solo que las olas son traicioneras. A veces devuelven lo que uno lanza. Sus ojos se desviaron hacia la mesa, donde estaba el retrato de Álvaro y la libreta. Mercedes, no me malinterpretes. Yo sufrí mucho. Antes o después del champán. No dijo nada. Solo tomó aire y cambió de tema. Vine a hablar de los bienes. El abogado dijo que hay que mover los papeles de la empresa. Asentí. Claro. Pero antes, quiero hacer una reunión familiar. Para honrarlo. ¿Una reunión? Sí, en casa, este sábado. Todos sus amigos estarán allí. Ella sonrió, aliviada. Qué bonito gesto. Sí, respondí. Muy bonito. Cuando salió me quedé mirando su coche alejarse por la ventana. La tarde caía con un tono dorado, y el aire olía a lluvia vieja. En ese silencio, sentí que algo dentro de mí se había sellado. Ya no era duelo, era destino. El sábado llegó con un aire raro. El cielo estaba despejado, pero las nubes, densas y bajas, parecían observar. Desde temprano, abrí las ventanas y dejé que la casa respirara. Encendí velas, coloqué flores frescas, limpié cada marco de foto de mi hijo. No era un velorio, no, era un escenario. Y yo, su única actriz verdadera.
En la mesa principal puse una bandeja con pan dulce, café recién hecho y un mantel blanco. El aroma llenó el aire, el olor del hogar, ese que Claudia jamás logró reproducir, por más perfumes que comprara. El timbre sonó a las 6. Natalia fue la primera en llegar. Traía su maletín de cuero, una carpeta y una expresión de acero. ¿Estás segura de esto, tía?, preguntó. Más que nunca, respondí. Hoy no se trata de venganza, se trata de justicia. Los invitados fueron llegando uno a uno, amigos de Álvaro, antiguos compañeros de trabajo, vecinos del barrio, todos con caras tristes, curiosas, expectantes. Había murmullos sobre el crucero, sobre las fotos. El pueblo entero había visto la vergüenza disfrazada de glamour. Claudia fue la última en aparecer. Entró con un vestido azul celeste y gafas de sol enormes. Sonreía con esa mezcla de culpa y arrogancia. Traía una caja de vino en la mano, para brindar por su memoria. Dijo, como si las palabras fueran sinceras. Gracias, hija, le respondí. Colócala junto al retrato. Ella lo hizo, y por un segundo nuestras miradas se cruzaron. La suya buscaba control. La mía lo tenía todo. Queridos amigos, comencé una vez que todos se sentaron. Gracias por venir. Hoy recordamos a Álvaro, un hombre que vivió con honestidad y que murió, dejando preguntas sin respuesta. Un murmullo recorrió el salón. Claudia forzó una sonrisa. Mi marido fue un gran hombre, dijo, posando la mano sobre su pecho, y me enseñó a seguir adelante. Sí, contesté suavemente. También a desaparecer dinero. Las conversaciones se detuvieron. El aire se volvió pesado. ¿Qué has dicho?, preguntó ella, sin sonreír ya. He dicho que las cuentas no mienten. Me giré hacia Natalia. Ella asintió y encendió el proyector portátil que habíamos preparado. En la pared blanca aparecieron imágenes, correos electrónicos, transferencias, fechas y finalmente la foto del crucero. El silencio era absoluto. Solo el zumbido del proyector llenaba la sala. Mientras enterrábamos a mi hijo, dije, tú celebrabas con el dinero que él trabajó toda su vida. Claudia se levantó bruscamente. Eso es mentira. Tú no tienes pruebas. Al contrario, respondió Natalia. Todo esto fue verificado por el notario y el perito calígrafo. El notario, sentado discretamente entre los invitados, se levantó. Puedo confirmar que las firmas en las modificaciones del testamento fueron falsificadas. Un murmullo recorrió la sala. Alguien murmuró un «Dios mío». Claudia empalideció. ¿De qué están hablando? Yo no hice nada ilegal. Ah, no, intervine. Pero hiciste algo peor. Matar su nombre. Saqué el pendrive del bolsillo. Y por si aún dudas, hay algo más. Natalia conectó el archivo. La pantalla mostró un video del funeral. El ángulo era claro. Entre los paraguas, el abrigo beige. Ella, observando, mientras decía en televisión que estaba en el Caribe. Querías ver si llorábamos, ¿verdad?, pregunté. Querías asegurarte de que no quedara nada que te culpara. Claudia se quedó muda. Sus labios temblaban. Una vecina exclamó, ¡qué vergüenza! ¡En pleno entierro! Yo solo... intentó decir Claudia. No fue lo que parece. Nunca lo es, contesté. Natalia levantó la carpeta y habló con voz firme. Con su permiso, señora, presentaremos esto mañana ante la Fiscalía. Las pruebas de fraude, de falsificación y de apropiación indebida son contundentes. Claudia me miró con odio. Esto no va a quedar así, vieja. No, respondí serena. Así no. Va a quedar justo. El sonido de su respiración era agitado. El maquillaje le corría por las mejillas. Por primera vez, no había nadie que la defendiera. Sus amigos, sus cómplices, todos evitaban su mirada. Tomé la palabra una última vez. Hay quienes confunden el amor con debilidad.
Pero el amor de una madre puede escribir su propio veredicto. Me acerqué a ella, despacio. Podía oler el perfume caro mezclado con miedo. Mi hijo te amó hasta el último día, y tú celebraste su muerte. No, susurró, casi inaudible. Sí, le dije, pero yo celebraré tu caída, con silencio, con ley y con verdad. Le di la espalda y volví a mi asiento. El reloj del comedor marcó las 8 en punto. Afuera las campanas de la iglesia sonaron 3 veces. Cada golpe era una sentencia. La policía llegó pocos minutos después. Natalia había hecho su parte. 2 agentes tocaron el timbre, serios, discretos. Pidieron hablar con Claudia. Ella intentó correr, pero uno de los invitados le bloqueó el paso. Señora Claudia del Río, dijo el agente, queda detenida por fraude y falsificación documental. Su voz se quebró. Mercedes, por favor, tú no harías esto. Yo no lo hice, hija, respondí. Lo hiciste tú misma, cuando subiste esa foto. Mientras la escoltaban fuera, la lluvia volvió a caer. Pequeñas gotas repicaban en los cristales, como si el cielo confirmara mi justicia. Cerré la puerta con suavidad. El silencio regresó. Solo quedábamos Natalia y yo. Ella me abrazó sin decir palabra. Yo suspiré, por primera vez en semanas, sin peso en el pecho. Tía, susurró. Lo lograste. No, dije. Lo logró la verdad. Yo solo la dejé hablar. Esa noche dormí con la ventana abierta. El olor a tierra mojada llenaba la habitación, y en medio de la oscuridad, juré algo. No volvería a dejar que el nombre de mi hijo fuera pronunciado con pena, solo con respeto. El amanecer trajo un silencio nuevo, no el del duelo, sino el de la calma después de la tormenta. El sonido de los gorriones reemplazaba al de los murmullos del día anterior. La casa olía a café recién hecho y a papel. Papel oficial. Los documentos del juzgado que Natalia había dejado sobre la mesa. Me serví una taza y la sostuve entre las manos. El vapor subía despacio, como si el aire mismo evitara romper el momento. Por fin, después de semanas de oscuridad, sentía que respiraba. Encendí la radio. Las noticias hablaban de una empresaria local detenida por fraude y falsificación. No decían su nombre. No hacía falta. Todo el pueblo sabía quién era. Y todos sabían quién no se había callado. Llamaron a la puerta. Era Lucía, la secretaria de Álvaro. Traía un sobre cerrado y una mirada de respeto. Doña Mercedes, dijo. Él me pidió que le entregara esto si algo le pasaba. Me temblaron los dedos al recibirlo. El papel estaba amarillento, con la letra de mi hijo en la esquina. ¿Cuándo te lo dio? Pregunté. Un mes antes de... Bajó la voz. De que enfermara. La invité a pasar. Nos sentamos en el salón. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano y una llave. Solo decía: para mamá. Cuando llegue el silencio, abre el cajón de mi escritorio. Sentí un escalofrío. Lucía me miró con ternura. Él sabía, señora. Lo sabía todo. ¿Todo? Que ella lo traicionaba, que le robaba, que lo envenenaba con sus mentiras. El aire se volvió denso. Guardé la carta contra el pecho. Gracias, hija. Has hecho lo que debía hacerse. No por usted, respondió Lucía. Por él. Fue el mejor jefe que tuve. Cuando se fue, subí despacio al despacho de Álvaro. La puerta seguía oliendo a su colonia, a madera vieja y tabaco suave. Abrí el cajón con la llave. Dentro encontré una carpeta azul. Adentro un pentecía, pendrive y varios recibos de transferencias. Conecté el pendrive al ordenador. Había un video. El rostro de mi hijo aparecía en pantalla, cansado, pálido, pero con la serenidad de quien se despide sabiendo algo más.
Mamá, decía con voz suave, si estás viendo esto es porque Claudia ha cruzado la línea. He descubierto que está usando mi firma. No quiero que la odies. Solo quiero que la verdad salga a la luz. Prométeme que no llorarás por mí, sino por los que aún creen en ella. El video terminó. Mis manos se quedaron inmóviles sobre el teclado. Sentí una mezcla de orgullo y dolor imposible de describir. Lo prometo, hijo, susurré. Y ya lo cumplí. Guardé el video y lo entregué a Natalia esa misma tarde. Ella lo miró con respeto. Esto lo cambia todo. Es una confesión preventiva. No es una confesión, le corregí. Es su testamento moral. Esa noche, el timbre sonó otra vez. Era el abogado de Claudia. Traía una expresión tensa, un maletín negro y una voz medida. Doña Mercedes, vengo en nombre de mi clienta, la que está detenida, dije. Exacto. Quiere negociar. ¿Negociar qué? Un acuerdo. Ella devolverá parte del dinero a cambio de no hacer público el caso. Sonreí. Una sonrisa lenta, helada. ¿Parte del dinero? Pregunté. Sí, el resto está complicado de recuperar. Caminé hacia la ventana. Afuera el cielo se teñía de rojo al atardecer. Dígale a su clienta que el dinero nunca fue lo importante. Entonces, ¿qué quiere usted? Preguntó el abogado. Lo miré a los ojos. Que su nombre quede donde debe quedar. En los expedientes, no en las fiestas. El hombre tragó saliva. Lo pensaré, doña Mercedes. No lo piense demasiado. El honor no tiene prórroga. Cuando se fue, Natalia me abrazó. Tía, no todos logran tanto en tan poco tiempo. Yo no lo logré, hija. Solo escuché al silencio. Él me enseñó a esperar. El domingo amaneció claro. Fui al cementerio con flores frescas. El aire olía a tierra húmeda y a perdón. Me empecé, arrodillé frente a la tumba de Álvaro. Te dije que tu nombre volvería a brillar, murmuré. Y así será. Mientras colocaba las flores, una figura se acercó desde el camino. Era Claudia, escoltada por 2 agentes. Venía esposada, con el cabello suelto y los ojos hinchados. Los policías le permitieron acercarse unos metros. Mercedes, susurró, apenas audible. No quise que terminara así. Nadie lo quiere, respondí. Pero la vida no pregunta. Cobra. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Vas a dejar que me pudra en prisión? No, contesté, mirándola fijamente. Solo dejaré que aprendas lo que cuesta la libertad. Los agentes la guiaron de vuelta al coche. El viento levantó hojas secas. El cielo se nubló, como si la tierra misma aprobara la sentencia. Esa noche recibí una llamada. Era el juez del caso. Doña Mercedes, he visto el video. Tendrá peso en la audiencia. Gracias, señoría. Y, si me permite, su hijo estaría orgulloso. Apagué la luz. El reloj del salón marcó las 10. Las sombras bailaban suaves sobre las paredes. El eco de su voz seguía vivo en la casa. Me serví una copa de vino y me senté frente al retrato. Dormiré tranquila, hijo, susurré. Por primera vez, dormiré sin miedo a ir a olvidar. El lunes amaneció gris, pero tranquilo. Por primera vez en semanas, no sentí el peso del miedo sobre el pecho. Abrí las ventanas, dejé que entrara el aire frío, y el sonido lejano de los vendedores en la calle me recordó que la vida seguía. La justicia se movía despacio, pero se movía. Encendí el televisor, sin intención de mirar nada, pero el destino tenía su manera de insistir. El noticiero local mostraba imágenes de la detención de Claudia, empresaria acusada de fraude, falsificación y administración desleal, decía el presentador. Su rostro aparecía brevemente, borroso, pero inconfundible. Las redes sociales la habían convertido en símbolo de hipocresía. Y sin quererlo, también en ejemplo. Apagué el televisor. No necesitaba verlo. Ya lo había vivido. Ese mismo día recibí una llamada inesperada. ¿Doña Mercedes Valcárcel?
Preguntó una voz grave. Sí, soy yo. Habla Manuel, del Juzgado Civil de Sevilla. Tenemos aquí el expediente Valcárcel del Río. Necesitamos que comparezca mañana para firmar la cesión legal del patrimonio. Miré el retrato de Álvaro. Ahí estaré. Colgué y fui al dormitorio. Saqué del armario el vestido negro que usé en el funeral. No por tristeza, sino por respeto. No se trataba de venganza, sino de cerrar un círculo. Natalia me acompañó al día siguiente. El edificio del juzgado civil olía a papel, tinta y café barato. Las paredes estaban cubiertas de retratos oficiales y relojes que parecían no avanzar. Esperamos casi una hora. Cuando finalmente entramos, el juez, un hombre de cabello blanco y voz firme, revisaba los documentos. Doña Mercedes dijo, según la investigación, la señora del Río falsificó al menos 3 firmas y retiró fondos personales de la empresa de su difunto hijo. Asentí. Lo sé, señoría. Por tanto, el patrimonio pasará a nombre de los herederos legítimos, usted y los niños. Cerré los ojos. Por fin, justicia con nombre y apellido. Gracias, señoría. El juez me miró con una mezcla de respeto y compasión. Su hijo fue un hombre correcto, pero usted, señora, usted ha demostrado que la ley también puede tener rostro de madre. Al salir, Natalia me abrazó. Ya está, se acabó. No, respondí, aún no. Esa noche, mientras preparaba la cena, recibí otro mensaje. Era de un número desconocido. Solo decía, tú ganaste, pero no sabes todo. El corazón me dio un vuelco. Respondí, ¿quién eres? El mensaje siguiente llegó al instante. Claudia. La rabia se mezcló con un extraño frío. Pensé que estaría incomunicada. Escribí, no tienes nada más que decir. Pero antes de apagar el teléfono, otro mensaje apareció. Mira el video en el pen. No era solo dinero. Me quedé inmóvil. Miré hacia el escritorio donde aún guardaba el pendrive de Álvaro. Lo tomé con manos temblorosas. Lo conecté. Había una carpeta nueva. Documentos pendientes. Dentro 3 archivos de video. Abrí el primero. Era una grabación de la cámara de seguridad de la oficina de Álvaro. Se le veía discutiendo con Claudia. Ella gritaba. Él intentaba calmarla. Luego, un golpe. Un empujón. El video se cortaba justo antes de que él cayera. El segundo archivo mostraba un audio de voz. La voz de mi hijo, nerviosa. Si algo me pasa, mamá, no confíes en nadie. Ella no viaja sola. El tercero era un extracto bancario. Una transferencia desde la cuenta de Claudia a un nombre desconocido, Héctor Ramos. Busqué el nombre en Internet. Un empresario vinculado a la agencia de viajes del crucero, el mismo que aparecía en las fotos del barco. El aire se me escapó del pecho. No era solo traición, era conspiración. Llamé a Natalia de inmediato. Tía, ¿estás bien? Preguntó. Acabo de encontrar algo más. No estaba sola. ¿Qué dices? El hombre del crucero. Héctor Ramos. Está implicado. Esa misma noche fuimos a la comisaría. Entregamos los archivos. El inspector nos escuchó con atención. Esto complica el caso, dijo, pero también lo fortalece. Si lo que dice su hijo es cierto, habrá otra detención. Salimos de allí en silencio. La ciudad estaba en calma, pero mi mente hervía. En el aire flotaba el olor metálico de la lluvia próxima. Miré las luces de los coches reflejarse en el pavimento mojado y sentí que la historia aún no había terminado. Al llegar a casa, apagué todas las luces menos una. Me senté frente al retrato de Álvaro y hablé con él. Tu voz sigue guiándome, hijo. No descansaré hasta que todos los culpables enfrenten la verdad. El reloj marcó la medianoche. El viento movía,
las cortinas. En ese instante sonó el teléfono fijo. Contesté. Silencio. Y luego una voz masculina, ronca, desconocida. Deje de escarbar, señora. No sabe con quién se mete. La línea se cortó. Miré hacia la ventana. Un coche negro estaba estacionado frente a la casa, sin luces, sin movimiento. Apagué la lámpara. Me quedé de pie, respirando despacio. La calma había terminado. El juego había comenzado otra vez. El amanecer llegó envuelto en una neblina espesa. Desde mi ventana apenas se veía la calle. El coche negro ya no estaba, pero el miedo sí. No un miedo paralizante, sino uno lúcido, que te hace pensar 2 veces antes de mover un dedo. Encendí el fuego de la cocina y preparé café. El sonido del hervor rompía el silencio. El olor tostado me anclaba a la realidad. Respiré hondo. La venganza había terminado, pero la verdad seguía abierta como una herida sin cerrar. Natalia llegó temprano. Llevaba los ojos ojerosos, el bolso lleno de papeles y un nervio que no disimulaba. Tía, dijo, sin siquiera sentarse. Estuve toda la noche revisando el nombre que apareció en los documentos. Héctor Ramos asintió. Tiene antecedentes, fraude fiscal, evasión, vínculos con empresas pantalla en Panamá. Y lo más grave, abrió su portátil. Figura como socio en una de las cuentas de Claudia. Me quedé en silencio. El olor del café parecía cambiar, volverse amargo. Entonces no era un amante, dije al fin. Era un cómplice, y posiblemente quien movía el dinero que ella robaba. Nos miramos un momento largo. Ambas sabíamos lo que venía. Una nueva guerra. La policía ya lo está buscando, añadió Natalia. Pero hay algo más. Sacó un sobre del bolso y lo dejó sobre la mesa. Esto lo envió anoche un mensajero al despacho. Sin remitente. Dentro había una sola hoja, escrita a máquina. Si siguen, su hijo no será el único que pierda el descanso. El papel tembló en mis manos. ¿Una amenaza? Sí, y muy clara. Me senté, con las manos cruzadas sobre el mantel. El reloj de pared marcaba las 9. No van a asustarme, hija. No después de todo lo que he pasado. Tía, debes tener cuidado. La voz de Natalia sonaba más como súplica que advertencia. Si ellos son lo que creo, no se detendrán. Respiré hondo. El café, ya frío, tenía el color del lodo del cementerio. No se trata de detenerlos, Natalia. Se trata de desenmascararlos. A las 11, llamaron a la puerta. Era el inspector Vega, el mismo que había llevado el caso de Claudia. Su rostro serio y cansado me recordó a los hombres que cargan secretos que no pueden compartir. Doña Mercedes, dijo, necesitábamos hablar en persona. Pase, agente. Se sentó, sacó una carpeta y la abrió. Recibimos una denuncia anónima esta madrugada. Alguien afirma tener información sobre la muerte de su hijo. Mi respiración se detuvo por un instante. ¿Qué tipo de información? Que su muerte no fue natural. Natalia apretó mi mano bajo la mesa. El inspector continuó. Los análisis iniciales no mostraron nada sospechoso, pero se solicitará una revisión toxicológica del cuerpo. ¿Está diciendo que lo envenenaron? Pregunté. Es posible. A veces los venenos actúan lentamente y a veces se administran en pequeñas dosis. Sus palabras se desvanecieron en el aire, pero el eco quedó en mi cabeza. Pequeñas dosis, lentas, mortales. Recordé las tardes en que mi hijo llegaba cansado, con náuseas. Claudia decía que era el estrés, que comía mal. Y yo, ingenua, le creí. Si eso se confirma, el caso pasará al Tribunal Penal, dijo el inspector, cerrando la carpeta. ¿Y ese hombre, Héctor Ramos? Preguntó Natalia. Desaparecido desde anoche. Se sospecha que ha salido del país. El silencio cayó como un muro. El inspector se levantó.
Le recomiendo no salir sola, doña Mercedes. Este asunto podría ser más grande de lo que parece. Cuando se fue, la casa quedó vacía de ruido, pero llena de pensamientos. Natalia caminaba de un lado a otro. Tía, esto cambia todo. Si fue asesinato, entonces Álvaro nunca murió en paz. Mi voz salió más baja de lo que esperaba. Esa noche no encendí las luces. Me quedé junto a la ventana, viendo pasar los coches bajo la lluvia. El reflejo del cristal devolvía mi rostro más viejo, más cansado, pero también más firme. A medianoche, volví a escuchar el ruido del motor. El mismo coche negro. Esta vez no se movía. Solo estaba ahí, encendido, como esperando. Tomé el teléfono y marqué a Natalia. «Sigue aquí», le dije. «Voy para allá. No abras la puerta». Mientras esperaba, fui al despacho y abrí el cajón donde guardaba la carta de Álvaro. La leí otra vez, como si sus palabras fueran un rezo. Cuando llegue el silencio, abre el cajón de mi escritorio. Ya lo había hecho, pero ahora entendía que el silencio del que hablaba no era el de la casa, sino el del alma. El silencio antes del golpe final. Minutos después, Natalia llegó con el inspector Vega. Miraron por la ventana. El coche seguía allí, pero vacío. Las puertas abiertas. En el asiento del conductor, un sobre blanco. El inspector lo tomó con guantes. Dentro, una fotografía. Claudia abrazando a Héctor, frente a un restaurante de Cancún, y al reverso, una nota escrita con tinta roja. No todos los muertos están bajo tierra. El silencio que siguió fue absoluto. Solo el sonido del viento colándose por la rendija. Natalia se persignó. «Esto ya no es solo venganza, tía. Es una red». «Lo sé», respondí. «Pero esa red la cosieron con las mentiras de mi hijo. Y yo voy a descoserla hilo por hilo». El inspector asintió. «A partir de ahora está bajo protección judicial». «No necesito protección», dije mirándolo fijo. «Necesito justicia». Afuera, la sirena de un coche policial rompió la noche. Dentro, el reloj del salón marcaba la 1. Y en ese instante, supe que lo que venía no sería una guerra de gritos, sino de verdades. Y yo ya había aprendido a pelear en silencio. La mañana siguiente amaneció con un viento frío que parecía colarse por cada rendija de la casa. El sol apenas alcanzaba a teñir de naranja los balcones del barrio. Me quedé unos minutos mirando por la ventana, viendo cómo la gente caminaba sin saber que, a pocas calles, una verdad estaba a punto de salir a la luz. En la mesa los documentos seguían apilados como un altar. Informes policiales, copias notariales, la carta de Álvaro y la fotografía hallada en el coche. Todo parecía formar un rompecabezas, y cada pieza gritaba lo mismo. Él no murió solo. Natalia llegó temprano, como siempre, con el cabello recogido y el rostro de quien ha dormido poco. «Tía, hoy hay audiencia», me dijo. «Quieren tu testimonio para ratificar la acusación contra Claudia y abrir la investigación sobre Héctor Ramos». «¿Hoy?» «Sí». El juez adelantó la fecha. Tal vez porque el caso ya se hizo público. Me vestí sin prisa. Pantalón oscuro, chaqueta de lana, el pañuelo negro que llevaba en el funeral. Lo doblé sobre el cuello como si fuera un escudo. «¿Estás lista para hablar?», preguntó Natalia. «He esperado toda mi vida para hacerlo», respondí. «Pero hoy no hablaré de dolor. Hablaré de memoria». El juzgado estaba lleno. Cámaras en la entrada, periodistas tomando notas. Los rumores ya habían corrido por Sevilla y medio país. La madre que desenmascaró a su nuera. Yo no buscaba fama. Solo que mi hijo descansara en paz. El juez, el mismo de antes, me saludó con un leve gesto. «Doña Mercedes, siéntese por favor». Frente a mí, la silla de los acusados.
Claudia estaba allí, esposada, con el cabello recogido y una mirada perdida que no recordaba haberle visto jamás. Ya no era arrogancia, era vacío. A su lado, un asiento vacío con un nombre escrito: Héctor Ramos. El juez lo señaló. El segundo implicado está prófugo, pero su defensa ha solicitado no continuar sin su presencia. Con todo respeto, señoría, intervino Natalia. Posponer esto solo daría tiempo a que borren más rastros. El juez asintió con gesto cansado. Tiene razón. Procedamos. Respiré hondo. Cuando me pidieron que hablara, mis manos no temblaron. Mi hijo era un hombre bueno, trabajador, confiaba en todos, especialmente en su esposa. ¿Cuándo empezó a sospechar que ella lo traicionaba? Preguntó el fiscal. El día de su entierro, mientras yo lo despedía bajo la lluvia, ella subía fotos desde un crucero. Un murmullo recorrió la sala. Claudia bajó la cabeza. ¿Y qué descubrió después? Que no solo se reía de su muerte, también lo había condenado. Entregué el pendrive al juez. El video de Álvaro se proyectó en la pantalla. Su voz tranquila pero herida llenó el silencio de la sala. Si estás viendo esto, mamá, es porque ella ha cruzado la línea. Algunas personas se taparon la boca. Incluso el juez desvió la mirada. Cuando el video terminó, el fiscal habló. Señoría, el material prueba conocimiento previo del delito, manipulación de documentos y potencialmente envenenamiento. Claudia rompió el silencio con un grito. ¡Basta! Yo no lo maté. Fue él. Héctor lo hizo todo. Todos la miramos. ¿Qué dices?, preguntó el juez. Él me engañó. Dijo que solo moveríamos dinero. Yo no sabía que Álvaro moriría. El fiscal se levantó. ¿Está confesando su participación? No, sollozó. Yo solo firmé los papeles. Él me amenazó. El juez ordenó silencio, pero dentro de mí algo se encendió. La última pieza había caído. Ella lo había permitido. No lo mató con veneno, sino con codicia. La audiencia se suspendió temporalmente para investigar la nueva declaración. Natalia me tomó del brazo al salir. ¿Estás bien? Sí, porque por fin dijo la verdad, aunque fuera por miedo. Afuera, los periodistas se agolpaban. Doña Mercedes, una palabra. ¿Cómo se siente al ver a su nuera confesar? Siento pena, respondí, no por ella, por el amor que destruyó. Caminé hasta la plaza donde el viento movía las hojas secas. El cielo estaba despejado, pero algo en el aire olía a cierre, a fin. Me senté en un banco y observé a la gente pasar. Nadie me reconocía. Y eso, de alguna manera, era un alivio. Por la tarde, el inspector Vega me llamó. Doña Mercedes, confirmamos la información. Héctor Ramos abordó un vuelo privado hacia Panamá hace 2 días. Y no pueden detenerlo. Estamos en contacto con Interpol. Tarde o temprano, caerá. Miré la foto que aún guardaba de Álvaro en mi cartera. Tarde o temprano, repetí. Esa noche, el aire traía olor a azahar. Las calles de Sevilla parecían lavadas por el viento. Encendí una vela junto al retrato de mi hijo. Ya todos saben quién eras, hijo, y quién no. Su sonrisa en la foto parecía más viva que nunca. Toqué el cristal con los dedos. Y ahora te prometo algo más. Cuando el último de ellos pague, no hablaré más de justicia, solo de paz. El reloj del salón marcó las 12. El sonido de las campanas de la iglesia se coló por la ventana. Y por primera vez desde su muerte no lloré. Solo recé en silencio. El amanecer del lunes trajo una quietud extraña. No había viento, ni pájaros, ni coches. Solo un silencio denso, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Me preparé un té de manzanilla y me senté frente a la ventana. El sol aún no asomaba, y el reflejo del cristal me devolvía un rostro cansado
pero decidido. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Lucía, la antigua secretaria de mi hijo. Hijo, doña Mercedes, encontré algo en el archivo antiguo de la empresa. Creo que necesita verlo. Media hora después, estaba frente al edificio donde mi hijo trabajó sus últimos años. El olor a papel y tina me golpeó al entrar, como si el tiempo no hubiera pasado. Lucía me esperaba con una carpeta gruesa entre las manos. Esto estaba archivado con un nombre falso. Casi lo tiran. ¿Qué es? El contrato original de la sociedad. Y un anexo con una firma que no es de Álvaro. Abrí el documento. Allí estaba. Una cláusula firmada por Álvaro Valcárcel, que transfería el 60% de las acciones a Héctor Ramos. Pero la rúbrica no era la suya. La conocía demasiado bien. Cada trazo, cada curva, cada punto de presión. Esto no lo firmó mi hijo, dije. Lo sé, respondió Lucía. Lo falsificaron después de su muerte. Sentí que el suelo me faltaba por un segundo. Claudia estaba en prisión, pero su sombra seguía actuando desde fuera. Lucía, ¿puedo llevarme esto? Por supuesto, ya tengo copias. Guardé los papeles en mi bolso y salí. El sol empezaba a romper la neblina, pero algo en mi pecho pesaba. Era la certeza de que aún faltaba el último golpe. Esa tarde, Natalia y yo nos reunimos con el inspector Vega. Extendí los documentos sobre su escritorio. El olor a café y metal se mezclaba con el aire cerrado del despacho. Esto prueba que Ramos sigue moviendo dinero de la empresa, dije. Y con documentos falsos, añadió Natalia. El inspector revisó cada hoja con atención. Con esto podemos pedir al Tribunal Económico un bloqueo inmediato de activos. Firmé la denuncia sin dudar. Cada trazo de mi nombre era un hilo que cortaba su poder. Que lo encuentre el hambre, no el dinero, murmuré. Esa noche, el viento cambió. Traía un aroma a lluvia y azufre. Abrí el balcón y dejé que el aire entrara, limpiando la casa. El reloj marcaba las 9 cuando sonó el timbre. Era un mensajero con un sobre sellado, sin remitente, solo mi nombre escrito a máquina. Lo abrí despacio. Dentro había una sola hoja, una copia del acta de nacimiento de mi nieto mayor, Samuel, con una nota a mano que decía: revisa la línea de filiación. No todo lo que lleva tu apellido le pertenece. Me quedé paralizada. Corrí al dormitorio y saqué la versión original guardada en el cajón. Comparé ambas. En una figuraba padre, Álvaro Valcárcel. En la otra, padre, Héctor Ramos. El aire se me fue del pecho. No, no puede ser, susurré. Natalia ya llegó en cuestión de minutos, alertada por mi llamada. ¿Qué pasa, tía? Le mostré los documentos. Ella los analizó con cuidado. Esto podría ser una falsificación, pero si es real, cambia todo. ¿Todo? Sí. Si Ramos figura legalmente como padre, puede reclamar derechos sobre parte de la herencia. El silencio se volvió insoportable. El tic-tac del reloj marcaba la cuenta regresiva de un nuevo infierno. No dejaré que ensucien su nombre otra vez, dije, ni aunque tenga que arrancar cada mentira del registro civil con mis manos. Al día siguiente, fuimos al registro de la propiedad, registro civil. El funcionario revisó los archivos digitales. Aquí está, dijo, tecleando. Hubo una modificación hace 5 años, presentada por un abogado externo. Firma autorizada por la Notaría 22, folio RP 2019-8813. ¿Una modificación? Preguntó Natalia. Sí, se sustituyó el nombre del progenitor por Héctor Todo. Héctor al Ramos. Todo bajo orden judicial. Me quedé helada. 5 años. Mi hijo aún vivía. ¿Cómo era posible?
Natalia cerró el puño. Esto fue manipulado desde dentro. Alguien del juzgado lo permitió. El funcionario bajó la voz. No puedo decir más, pero esa notaría fue cerrada en 2021 por irregularidades. Guardamos los datos y salimos. El aire afuera olía a tormenta. Tía, dijo Natalia, esto es más grande de lo que imaginábamos. Entonces habrá que hacerlo público, respondí. Esa misma noche convoqué una rueda de prensa en el Centro Cultural del barrio. Natalia preparó los documentos, Lucía confirmó los datos y yo preparé mis palabras. A las 7, la sala estaba llena. Cámaras, periodistas, vecinos. Tomé el micrófono. Mis manos ya no temblaban. Llamo Mercedes Valcárcel, dije, y hoy no vengo a llorar. Vengo a defender el nombre de mi hijo. Mostré las pruebas, las firmas falsificadas, el documento alterado, las fotos, el fraude, la mentira extendida como una red. Quisieron borrar su linaje, continué, pero olvidaron algo. La sangre no se falsifica. Los flashes me cegaban, pero seguí hablando. Cada palabra era un golpe en la mesa del destino. El mismo sistema que permitió que un asesino huyera será el que lo traiga de vuelta. Porque la verdad no se exilia. El aplauso final fue contenido, respetuoso, como el de una misa. Salí de la sala en silencio. Natalia me tomó del brazo. Tía, lo lograste. No todavía, dije. Aún falta que su nombre vuelva al registro. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré sobre el felpudo un papel doblado. Solo una frase escrita con tinta roja. Si sigues hablando, tu nieto crecerá sin abuela. El viento sopló, apagando la luz del pasillo, y supe que el enemigo ya no estaba lejos. Estaba observando. Dormí poco. El sonido del viento colándose por las ventanas me recordaba que ya no era una historia de familia, sino una guerra. El papel con la amenaza seguía sobre la mesa, sin tocar. No lo había tirado, no por miedo, sino porque cada palabra era una pista. Al amanecer, toqué el marco del retrato de Álvaro. Te lo prometí, hijo, no permitiré que borren lo que fuiste. El reflejo del cristal me devolvía la mirada de una mujer cansada, pero indoblegable. Natalia llegó poco después, con el ceño fruncido. Tía, necesitamos sacarte de la casa unos días. Esto ya pasó de los tribunales. No, hija, si me voy gano tiempo, pero pierdo respeto. Por favor, escúchame, insistió. Estás recibiendo amenazas. Y eso significa que les duele, que voy por el camino correcto. El inspector Vega se unió a nosotros minutos después. Traía un expediente grueso y la expresión de alguien que no ha dormido en días. Doña Mercedes, empezó. Detuvieron a un exfuncionario del registro civil. ¿Por qué? Por alterar documentos. Entre ellos, el acta de nacimiento de su nieto. El aire se volvió pesado. ¿Confesó quién le dio la orden? Pregunté. El inspector abrió la carpeta. Dijo que recibió dinero de una empresa fantasma. Y detrás de esa empresa, hizo una pausa. Está el nombre de Héctor Ramos. Natalia golpeó la mesa con la palma. Entonces se confirma todo. El inspector asintió. Sí, pero hay más. Los fondos fueron transferidos desde una cuenta en Panamá. Y quien autorizó la operación fue Claudia del Río, desde la prisión. Mi respiración se detuvo. ¿Cómo es posible? Alguien le está ayudando dentro. No sabemos quién todavía. Cerré los ojos. El rostro de mi hijo se dibujó en la oscuridad de mi mente. Sus manos, su voz, su calma y su advertencia en el video. No confíes en nadie. Cuando los abrí, ya no había duda. Quiero verla, dije. El inspector levantó la mirada. ¿A Claudia? Sí, en la cárcel, hoy.
Natalia se llevó las manos a la cabeza. Tía, eso es peligroso. Más peligroso es el silencio. Horas después, estaba sentada frente a ella, en una sala fría del centro penitenciario de Sevilla Mestaro. El vidrio grueso nos separaba. Su rostro había cambiado. Las mejillas hundidas, los ojos apagados, el cabello suelto y sin brillo. Viniste, dijo con una sonrisa triste. Sabía que no podrías evitarlo. No vine por ti, vine por la verdad. La verdad. Rió con amargura. Ya nadie sabe lo que es eso. Entonces recuérdamelo. ¿Por qué falsificaste el acta de mi nieto? Guardó silencio. Su respiración se hizo más pesada. Porque me lo pidió él. Héctor. Dijo que era la única forma de protegernos. ¿Protegerte de qué? De los mismos que ahora te amenazan. Sus palabras me helaron. ¿Quiénes son? No puedo decirlo. No yendo viva de aquí. La miré fijamente. Ya no tienes nada que perder, Claudia. Ella sonrió, triste. Tú tampoco. Golpeé el cristal con la palma. ¿Es cierto que sigues moviendo dinero desde dentro? Su sonrisa se desvaneció. No tengo acceso a nada. Si están usando mi nombre es porque Héctor se detuvo. ¿Porque Héctor qué? Porque nunca fue solo él. Antes de que pudiera responder más, un guardia se acercó. Tiempo terminado. Me levanté despacio. Ella se quedó mirándome. Mercedes, susurró. Si sigues, no solo te quitarán lo que amas, te borrarán. Esa noche no pude dormir. El eco de sus palabras seguía girando en mi cabeza. Te borrarán. Encendí la luz y me senté frente a los papeles. Había algo que aún no encajaba. Si todo era por dinero, ¿por qué alterar el acta de un niño? Busqué los registros de socios de la empresa de mi hijo. Natalia había dejado copias impresas. Revisé línea por línea. Y ahí lo vi. Fundación del Río. Ramos. Creada en 2018 con un propósito legal de donaciones familiares. El mismo año en que nació mi nieto. El mismo año en que comenzaron las transferencias. De pronto, todo cobró sentido. No querían el dinero de mi hijo. Querían su apellido, su legado, su historia. Llamé a Natalia. Tía, son las 2 de la mañana. Hija, escucha. Esto no era por herencia. Era por legitimación. Querían que el niño fuera el heredero oficial de una sociedad oculta. ¿Qué dices? El apellido Valcárcel les daba acceso a terrenos inscritos en el registro de la propiedad bajo fideicomiso. Tierras familiares. ¿Cuáles? Las de tu abuelo, en Carmona. Las que nunca vendimos. El silencio de la línea me confirmó que lo entendía. Tía, eso vale millones. Por eso Álvaro murió. A la mañana siguiente fuimos a la notaría 17. Folio RP 2025 o 1873. Pedí una copia actualizada del registro. El notario la imprimió y me la entregó con el ceño fruncido. Doña Mercedes, ¿sabía que alguien intentó transferir la propiedad hace 2 semanas? ¿Quién? Una solicitud digital con firma electrónica. El nombre: Héctor Ramos. Salí del edificio con el documento en la mano. El aire olía a hierro y tormenta. Miré el cielo y susurré. No se acabará así, hijo. No después de todo. Esa tarde, el inspector Vega me llamó. Llamó. Tenemos su ubicación. ¿Dónde? Panamá. Pero no por mucho tiempo. Está tomando un vuelo a Madrid mañana. Sentí un temblor recorrerme el cuerpo. El cuerpo. ¿Y por qué vuelve? Tal vez cree que ya ganaron, o que nadie se atreverá a recibirlo. Sonreí apenas. Entonces que se equivoque. Esa noche preparé una carpeta con todos los documentos, el video de Álvaro, las falsificaciones, las pruebas de los terrenos y una carta.
una carta que solo leería cuando todo terminara, porque no pensaba morir sin dejar cerrada la historia. Frente al espejo me vi en silencio, cabello gris, ojos marcados, la dignidad intacta. Esta vez, dije en voz baja, no lloraré sobre una tumba, haré que otro aprenda lo que pesa la suya. El amanecer del día siguiente fue distinto. Ni la lluvia ni el viento rompían el silencio, solo el sonido lejano de los trenes que llegaban a Sevilla desde el aeropuerto. Sabía que uno de esos traía consigo el final de todo. El inspector Vega había avisado la noche anterior. Héctor Ramos aterrizaría en Madrid y viajaría a Sevilla, bajo un nombre falso. Pero los falsos nombres no sirven cuando la verdad ya lo está esperando. Preparé café. El aroma llenó la cocina. Era el mismo que Álvaro preparaba cuando venía a visitarme los domingos. Ese olor era la última parte viva de él. Natalia llegó poco antes del mediodía. Tía, el operativo está en marcha. Vega quiere que no salgas de casa. No, tía, por favor. No voy a esconderme, respondí con calma. Si el hombre que mató a mi hijo va a pisar esta ciudad, quiero mirarlo hasta los ojos. Natalia sabía que no podía convencerme. Solo suspiró. Entonces iré contigo. Nos encontramos con el inspector Vega en una cafetería frente a la Notaría 17, el mismo lugar donde todo había comenzado. Los agentes estaban desplegados discretamente por la zona. A las 3:20 un coche negro se detuvo frente al edificio. De él bajó un hombre con gafas oscuras y abrigo beige. Su paso era seguro, como quien aún cree tener poder. Ahí está, murmuró Vega. Entró en la notaría sin saber que todo estaba preparado. Yo lo seguí, despacio, con el corazón golpeando como un tambor. Cuando lo vi cara a cara, el tiempo se detuvo. Ese era el hombre de las fotos, el que viajó con Claudia, el que usó el nombre de mi hijo, de su amigo. ¿Nos conocemos? Preguntó con una sonrisa cínica. Más de lo que imaginas. Entonces, ¿quién es usted? La madre del hombre que destruiste. El silencio se hizo denso. Vega y 2 agentes entraron detrás de mí, pero no intervinieron. Querían oírlo hablar. No sé de qué me habla, señora, dijo Héctor, fingiendo cortesía. Hablas como si no hubieras falsificado firmas, robado herencias y cambiado apellidos. ¿Tiene pruebas? Preguntó con una sonrisa torcida. Todas, respondí. Saqué del bolso la carpeta y la coloqué sobre la mesa del notario, que observaba atónito. Actas, transferencias, registros y una carta. Él la abrió con desdén, hasta que vio el membrete. Fiscalía Provincial de Sevilla, Departamento de Delitos Financieros. Su rostro perdió el color. Dio un paso atrás. Esto no tiene sentido. Tiene más del que imaginas. Me acerqué. Usaste a mi nuera. Manipulaste a mi hijo y lo mataste cuando dejó de serte útil. El notario se levantó. Señor Ramos, hay una orden judicial con su nombre. ¿Qué? Por falsificación, fraude y tentativa de homicidio. Héctor intentó correr, pero los agentes ya habían cerrado la puerta. Vega le puso las esposas con calma. Por fin lo encontramos, dijo. Mientras lo escoltaban, se giró hacia mí. Usted no entiende nada, vieja. Esto es más grande que su hijo. Lo era, respondí. Pero ahora solo eres tú el que queda. Salió escoltado entre flashes de periodistas. Las sirenas sonaron a lo lejos. El viento volvió a soplar. Me senté en una de las sillas del pasillo. El notario se acercó. Ha sido valiente, doña Mercedes. No, solo fui madre. Horas después, en el juzgado, todo se resolvió. Las tierras de Carmona fueron restituidas a la familia Valcárcel. El acta de nacimiento de Samuel corregida. Y el apellido de Álvaro, limpio, sin manchas. Esa tarde volví al cementerio.
El cielo estaba despejado y el aire olía a romero y tierra mojada. Dejé un ramo de lirio sobre su tumba. Hijo, ya puedes dormir tranquilo. Nadie volverá a usar tu nombre. Me quedé un rato en silencio, escuchando el murmullo del viento entre los cipreses. Era como si me hablara, como si me dijera, ya está bien, mamá. Al volver a casa, los nietos jugaban en el jardín. Sus risas llenaban el aire. Samuel corrió hacia mí con una pelota en las manos. Abuela, mira, sonreí. Eso, hijo. Juega, ríe. Que el mundo vuelva a ser limpio para ti. Entramos todos a la cocina. El olor a pan recién hecho y chocolate caliente llenaba la casa. Natalia puso música suave, una ranchera antigua que a Álvaro le encantaba. Nos sentamos a cenar. Luz cálida, risas, paz. Miré a mi alrededor. Cada rincón, cada sombra, cada voz tenía algo de él. Su ausencia ya no dolía. Ahora habitaba el aire, los gestos, los nombres que llevaba en sus nietos. Cuando la noche cayó, salí al balcón. El cielo estaba claro, sin nubes. En el horizonte, una estrella brillaba más que las demás. Le hablé sin voz. Tu verdad venció, hijo. Y mi silencio también. Entré, apagué las luces y dejé la ventana abierta. El viento movió las cortinas con suavidad. El reloj del salón marcó las 11. Y por primera vez, desde el día del entierro, respiré sin peso. La justicia no siempre grita. A veces susurra con voz de madre. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios.